Buenas noches a todas y todos. Hoy iniciamos la segunda sesión de el seminario de Teoría del Derecho de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. En este año dedicada al estudio de los fundamentos contemporáneos de la teoría analítica del derecho. En nuestra segunda sesión de apertura, nos acompaña nuevamente don Ricardo Guibur, quien, si mal no recuerdo, hoy nos comentará su visión de la teoría del derecho, tal y como la ha concebido a partir de su enfoque analítico o de su forma analítica de filosofar. Como no tengo nada más que decir, le doy el espacio al profesor Guibur y supongo que es plausible y probable que en algún momento podamos intercambiar y realizarle alguna consulta o comentario, pero él dispondrá de eso. Listo. Por supuesto, muchas gracias. Eso está perfectamente previsto. Está tan previsto que empezamos por ahí. Es decir, en la reunión anterior hemos estado viendo algunos temas, no de derecho ni de filosofía del derecho, pero sí de filosofía general, que tienen inevitablemente una influencia enorme en nuestra concepción del derecho, como en nuestra concepción de muchas otras cosas. Y entre otras habíamos hablado del conocimiento, del método, del materialismo, del idealismo, y habíamos terminado hablando largamente de la ética y haciendo una visión muy crítica, por cierto, del discurso ético en general. Me gustaría saber si durante estas 2 semanas que han pasado, han tenido ustedes oportunidad de meditar sobre estos temas y si tienen ustedes alguna observación que formular, alguna opinión que dar, alguna pregunta que hacer o algún comentario en general sobre estos temas que hemos tratado y que puedan servir como medio para que todo el mundo, para que todos los presentes, los participantes, participemos de un debate general sobre temas tan importantes. ¿Alguna o alguno? Bueno, comento algo. Algunos. Comento algo para romper el hielo. Bueno, en mi... digamos, tal y como conversamos y comenté la vez pasada, en mi visión es prácticamente necesario que desarrollemos algunos instrumentos para poder discutir nuestras cuestiones normativas comunes y decidir cómo vamos a asumirlas. Entendiendo de esta forma entendiendo que estos son una parte de los asuntos de la ética, digamos, los asuntos de la ética de la vida en común o algo así. Y que el derecho sería una forma de decidir en la época contemporánea, en Occidente al menos, tendemos a creer que el derecho debería presuponer o haber sido decidido a partir de alguna concepción sobre lo que es bueno o lo que es justo en esos asuntos. Debería haber sido decidido atendiendo a eso. Desde este punto de vista, me parece que algunos criterios pueden ser útiles o podemos pensar en construir algunos criterios. Usted mismo mencionó algunos. Podemos discutir intentando localizar nuestras
falencias lógicas en nuestras posiciones, y si hay algún presupuesto empírico, analizar si es verdadero o falso. Pero también me parece algo que no conversamos, que me parece que tiene alguna fertilidad, me parece que el esfuerzo por desarrollar concepciones más generales, digamos, que funden en algún tipo de principios, o no en principios en sentido jurídico, sino más como aristotélico, o sea, que funden en algún tipo de reglas o principios o pautas generales, y de ahí se infieran las normas más particulares que vamos asumiendo a nivel ético como propuesta de vida común. Este esfuerzo por desarrollar, a su vez, amplía la posibilidad de evaluar la consistencia lógica de lo que estamos construyendo, y por ese camino aumenta los medios para deliberar crítica e intersubjetivamente sobre esos asuntos. Entonces, bueno, este es un poco lo que, este esfuerzo por desarrollar concepciones políticas más amplias podría ser un procedimiento eh, que nos permite algún tipo de diálogo racional sobre esos asuntos, un diálogo inacabado, me parece, y un diálogo que no puede superar el hecho de que diversas personas desarrollen diversas concepciones en desacuerdo, porque pues sí, no hay un punto tan firme como la empiria para evaluar estas diversas concepciones. Bueno, esto es un poco lo que estuve reflexionando, no da solución a los problemas de ética privada, pero bueno, aumenta un poco la capacidad de diálogo racional en las cuestiones de política, y podría pensarse que nuestras instituciones políticas democráticas podrían contener algún tipo de presupuestos de esta clase. Ya. ¿Qué piensa, don Ricardo? Pues, pienso de una manera muy parecida a la que usted acaba de exponer. Digo parecida por esto. Efectivamente, el discurso ético ambiente trata de proponer principios generales, principios éticos generales, y deducir de allí algunas normas o consecuencias o reglas que puedan ser compartidas o discutidas. En la medida en que este tipo de discurso se presenta con una estructura más o menos deductiva, digo más o menos por algo que luego aclararé, esto amplía ciertamente las perspectivas de un debate racional. El debate racional en materia ética, como jurídica, como política, consiste en un debate argumental. Y quiero aclarar esto porque argumentar es una muy buena cosa, y además es la única herramienta que tenemos para hacer nuestra tarea, pero no es lo mismo que demostrar. Argumentar es dar razones, no voy a decir buenas razones, voy a decir razones que nuestro interlocutor pueda considerar buenas y tal vez sea convencido por ellas, pero por definición una argumentación jamás es una demostración. Es decir, jamás una argumentación, por buena que sea, es absolutamente inevitable. Sus conclusiones están relacionadas con las premisas de una manera insegura, porque las premisas son inevitablemente insuficientes. Si fueran suficientes, le llamaríamos demostración. Pero de todos modos, es posible un debate racional dentro de la argumentación. Por ejemplo, para averiguar si las razones o argumentos
descriptivos que se aducen son verdaderos o falsos, o qué perspectivas hay de que sean verdaderas mediante una argumentación sobre la argumentación. Y cuando se trata de argumentos valorativos, que los hay generalmente muchos, también se puede hacer un análisis racional, no para ver si son correctos o incorrectos, porque de esto no hay manera, pero sí para ver si estos argumentos no contradicen tal vez a otros que el mismo interlocutor esté dispuesto a sostener en la misma argumentación o en otra argumentación. O si no entra en conflicto con algún principio que nuestro propio interlocutor esté dispuesto a plantear como deseable. De modo que todo esto, efectivamente, cuanto más se especifique la estructura argumental del discurso ético, tanto mayor es la perspectiva de que debatamos, discutamos e introduzcamos racionalidad en esta discusión. Pero, de todos modos, quiero insistir en que por mucha racionalidad que introduzcamos, no vamos a lograr demostraciones. De modo que, en definitiva, vamos a vernos obligados a mantener las divergencias de opinión, a convivir con ellas y a manejarlas de otro modo. ¿De qué modo? Una vez que hayamos argumentado y no nos hayamos puesto de acuerdo. El modo más civilizado es la democracia, es decir, votar y hacer respetar la opinión de la mayoría en este tipo de casos. Y esto no querrá decir nunca que la opinión de la mayoría sea la correcta, porque no tenemos un método para distinguir qué es lo correcto y qué es lo que no, de modo que lo que podemos decir es que la opinión de la mayoría es de la mayoría y que los principios democráticos obligan a aceptarla, pero no a admitirla como correcta. Es decir, si perdemos una elección, seguimos pensando como pensábamos. Solo que decimos, bueno, perdimos, somos buenos perdedores, que se haga lo que dijo la mayoría, pero no porque eso nos parezca bien, sigue pareciéndonos tan mal como antes. Y esto es una característica de los resultados y de la estructura del pensamiento ético que muchas veces no se toma en cuenta en el propio pensamiento ético, porque solemos discutir en términos morales como si nuestra posición fuera absolutamente demostrable, si fuera evidente por sí misma, si cualquiera que no la compartiera fuera o bien estúpido por no darse cuenta de la evidencia de lo que decimos, o bien perverso porque dándose cuenta de la verdad de lo que decimos, no quiere admitirla. Y así es como nos va, es decir, muy, muy mal, cuando tratamos de dilucidar temas morales. Pero bueno, como nadie más quiso hacer un comentario sobre este tema, vamos a seguir ahora ya metiéndonos en el razonamiento jurídico, es decir, en las teorías del derecho. Y vamos a ver que estos prolegómenos que vimos en la reunión anterior resultan absolutamente indispensables para adentrarnos en este debate sobre las teorías del derecho, porque el primer debate que se nos presenta, un debate realmente tradicional y muy conocido, es la disensión entre el positivismo y el justnaturalismo. Y aquí yo querría hacer algunas aclaraciones acerca de en qué consiste esta discusión, esta controversia. Porque suele haber cierta confusión entre la controversia positivismo y naturalismo y las controversias éticas
es decir, entre descriptivismo y no descriptivismo éticos, temas que hemos visto en nuestra reunión anterior. Y suele pensarse que el naturalismo es realista, es decir, descriptivista en materia ética, y que el positivismo es no descriptivista en materia ética. Esto no es exactamente correcto, aunque hay algo de razonable en esto. Claro, piensen ustedes que la gran diferencia entre el positivismo y el naturalismo está en que el positivismo define o tiende a definir el derecho como el sistema o el conjunto de normas establecido por el gobierno, sea cual fuere el gobierno, democrático, aristocrático, dictatorial, bueno, malo, de izquierda, de derecha, amable o sangriento, el gobierno que sea, ejerce su poder mediante normas, y estas normas mediante las cuales ejerce su poder el gobierno que hay, esto es el derecho. Y los naturalistas sostienen que si bien hay un gobierno, y si bien el gobierno ejerce su poder mediante el derecho, y si bien es posible, al menos a primera vista, decir que esto es en principio el derecho, esto no es todo el derecho, ni siquiera la parte fundamental del derecho, porque hay un derecho natural que es superior al derecho positivo y que depende de la justicia. De tal suerte que si el derecho positivo, es decir, el ejercicio del poder por parte del gobierno, coincide o encaja dentro de este derecho natural, que es bastante más amplio, entonces, bueno, este derecho positivo es el derecho válido. Pero si el derecho positivo no coincide con el derecho natural, o sobre todo si lo contradice de un modo muy abierto o muy grave, entonces este segmento del derecho positivo no es derecho válido y no tiene fuerza obligatoria jurídica. He planteado la diferencia entre positivismo y naturalismo en términos un poco burdos, después lo vamos a afinar un poco más, para mostrar que no puede haber naturalismo sin descriptivismo ético. Es decir, si yo voy a ser naturalista y digo que el derecho positivo está sometido a la moral, tengo que tener una moral. No solamente tener una moral yo, sino sostener que hay una moral pública, una moral común, una moral objetiva, que está por encima de nuestras apreciaciones y de nuestras valoraciones, y que es la que en realidad rige el derecho en general, el derecho positivo en especial, mediante esta superioridad. De modo que diría que si uno va a ser naturalista, no puede ser no descriptivista. Tiene que ser descriptivista. Si uno es no descriptivista, no tiene más remedio que ser positivista. Nunca podría ser naturalista. Pero esto no quiere decir que todo naturalista sea un no descriptivista en materia ética. Y tampoco quiere decir que necesariamente un no descriptivista, un positivista no pueda ser descriptivista en materia ética. ¿Por qué digo esto? Para empezar, hay casos claros de
de positivistas que tienen una moral. Es más, que sostienen que hay una moral. Hay algunos positivistas que son, por ejemplo, utilitaristas. Entonces dicen, hay una moral, que es la moral de la felicidad, del placer, del utilitarismo. Y sin embargo, son positivistas. ¿Por qué no? Y por cierto, hay, no sé, no diría positivistas, pero sí analíticos que sostienen o han sostenido la existencia de una moral objetiva. Entre ellos cuento, por ejemplo, a Nino. Entre ellos cuento a Alexi, que es evidentemente un analítico, aunque por cierto no estoy de acuerdo con lo que dice, pero tiene una formación analítica. Y ¿cómo se llama? Ahí se me fue eso. Esto es Alzheimer. El famoso filósofo Finis. australiano. Ah, Finis, ¿no? Finis, sí, gracias, Finis. También Ferrajoli, podríamos decir. Sí, podríamos decir Ferrajoli. No sé hasta qué punto Ferrajoli es muy analítico, pero básicamente sí. Y Finis, claramente, Finis se nota leyendo a Finis que es analítico y sin embargo sostiene con todas las letras un derecho natural. Es más, yo me atrevería a decir un poco con algún sentido del humor que un descriptivista moral absoluto y muy convencido tendría muy buenas razones para ser positivista. Por cierto que nunca las usan, ¿no? O sea, bueno, los que sostienen que hay una moral generalmente son naturalistas, pero tendría muy buenas razones. Y propongo este ejemplo hipotético. Supongamos que yo soy un descriptivista moral. Tengo un método que considero infalible para distinguir lo bueno de lo malo. Y una teoría perfecta sobre la justicia. Tan perfecta que, bueno, esto es demostrable. Entonces, claro, yo soy poseedor de una verdad, me debería decir, de una verdad científica acerca de la moral, algo que el hombre ha querido siempre. Y entonces, ¿qué hago? Le transmito la buena nueva a distintas personas. Y algunas de ellas son fácilmente convencidas por mi demostración y se vuelcan a mi idea moral. Y bueno, empiezo por convencer a 5, y después a 20, y después a 50. Claro, va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo y yo me doy cuenta que ya me estoy poniendo viejo y he conseguido convencer de mi teoría moral a 530.000 personas, que son muchas. Pero en el mundo hay muchísimos miles de millones más. Entonces, ¿qué voy a hacer frente a esta situación? Yo, por supuesto, sigo predicando la verdad del bien. Pero, claro, mi capacidad y la de mis discípulos es limitada en relación con la cantidad de habitantes del mundo. Entonces, bueno, yo mientras tanto, tengo que convivir con los que todavía no han visto la luz. Y para convivir, lo mejor que puedo hacer es conversar con ellos, ya no para convencerlos, porque todavía no alcanzo a eso, pero sí para intercambiar ideas y hacer negociaciones. Porque ellos quieren cosas que yo sé que no son buenas.
Y yo quiero cosas que son buenas, pero ellos creen que son malas equivocadamente. Pero mientras no puedo convencerlos, tengo que negociar. Entonces digo, bueno, mientras tanto, mientras yo sigo tratando de convencerlos a ustedes, tratemos de convivir de este modo. Vamos a admitir algunas cosas que son malas, pero que, bueno, las voy a admitir a cambio de que ustedes admitan algunas cosas que son buenas y que ustedes no consideran tan buenas. Y toda esta negociación tiene un resultado normativo, y este resultado normativo no es otra cosa que el derecho positivo. De modo que a mí, ferviente ¿cómo se llama? Cognitivista moral, me conviene conocer el derecho positivo con el cual me tengo que manejar con la gente que todavía no ha visto la luz de mi moral absoluta. De modo que vendría, y yo no podría convencer a las decenas de millones de personas con las que negocié de que lo que hemos convenido está sujeto a lo que me parezca a mí, porque ahí no me iría nada bien. Yo tengo que respetar mi pacto para subsistir, para sobrevivir. De modo que a mí, cognitivista ferviente, me conviene ser positivista. Por supuesto, con esta idea yo nunca he convencido a ningún yo naturalista, ni pretendo hacerlo, pero lo planteo como una disquisición que me parece por lo menos entretenida y que vale la pena tomar en cuenta. Bueno, decía, la gran diferencia entre el positivismo y el naturalismo es que, por cierto, los dos admiten el derecho positivo, pero el naturalista dice que además del derecho positivo hay un derecho natural justo, llamémosle como queramos, y que ese derecho natural está jerárquicamente por encima del derecho positivo. De tal modo que el derecho positivo que sea injusto, de acuerdo con este derecho natural, no es válido y no integra el sistema jurídico. Sobre este naturalismo hay un par de tendencias, ¿no? Una tendencia absoluta que yo no conozco a nadie que la sostenga, pero que vale la pena plantear hipotéticamente, que es la que dice que el derecho no es otra cosa que la justicia misma y que por lo tanto toda norma positiva que infrinja la justicia no forma parte del sistema jurídico. Y habría que agregar, aunque ellos no suelen decirlo, pero yo lo agregaría, que toda norma no positiva que fuera justa, sí sería parte del sistema jurídico por derecho propio, porque la justicia está por encima, tanto para impedir la validez de las normas inferiores, como para fundar la validez de normas inferiores que nadie hubiera dictado. Como les decía, esta forma absoluta de naturalismo no la he visto sostener a nadie. Lo que los naturalistas suelen sostener es una forma más moderada, que consiste en la fórmula Radbruch, a saber, si el derecho positivo es derecho válido, en principio al menos. Si el derecho positivo, aunque sea injusto, también es derecho válido. Pero si el derecho positivo es extremadamente injusto, entonces ya no. Esta teoría del derecho natural, que es la más extendida, por lo menos en nuestro medio, me parece que tiene dos inconvenientes. Uno, el inconveniente ético, a saber cómo hacemos para demostrar
qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo justo y qué es lo injusto, y por qué esta norma positiva es injusta en lugar de ser justa. Pero además se compra otra dificultad adicional, que es la mensura de la injusticia. La fórmula Ragdoll dice, la injusticia extrema no es derecho. Quiere decir, la injusticia no extrema sí es derecho, si el gobierno lo dispone. Pero si la injusticia es muy grande, no. Ahora, ¿cómo medimos la injusticia? Para saber si ha superado el umbral de lo extremo, de tal modo que sirva para nulificar las normas del derecho positivo. Sobre esto no he encontrado una respuesta, sobre lo anterior tampoco, y esta es la razón por la cual yo me veo impedido personalmente de adherirme al justnaturalismo, que es una tesis que me gusta muchísimo y a la cual yo me adheriría con mucho placer si tuviera un método para alguna de estas dos, o para estas dos preguntas que estoy formulando. Como no la tengo, no tengo más remedio que ser positivista. Ahora bien, hay varios malentendidos entre positivismo y naturalismo, el principal de los cuales es que los naturalistas dicen que los positivistas no tienen moral, lo que no es cierto. Yo no conozco ningún positivista que no tenga convicciones morales. Claro, lo que no pueden hacer, si son no descriptivistas, es demostrar que son verdaderas y correctas, pero que las tienen, las tienen. Y yo también las tengo, por cierto. Pero además hay algunas dificultades o algunos ajustes de detalle que hay que hacer a la controversia entre el naturalismo y positivismo, y me imagino la posibilidad de plantearlas mediante un imaginario diálogo. Digamos, un naturalista dice: señor positivista, usted no puede ignorar que cuando el legislador, que es el gobierno, según usted, cuando el legislador dicta una ley, lo hace porque le parece bien, a menos que sea un muy mal legislador. Es decir, el legislador dicta las normas mediante un razonamiento moral, que nosotros podemos considerar acertado o desacertado, pero que implica la moral en el momento de la creación del derecho positivo. ¿Qué dice usted, señor positivista? Y el positivista dice: señor naturalista, en esto estamos completamente de acuerdo. Tiene usted toda la razón del mundo. El legislador hace razonamientos morales, buenos o malos que sean, cuando va a dictar una ley. Bien, gracias, dice el naturalista. Voy a un segundo nivel. La ley, es decir, el derecho positivo, puede ser justo o injusto. Y si es injusto, podría llegar a ser extremadamente injusto. Y en este caso, este derecho extremadamente injusto, esta ley extremadamente injusta, no puede formar parte del sistema jurídico, porque toda la esencia del derecho reside en la justicia en última instancia. ¿Qué le parece a usted? Y el positivista dice: no, en este punto, señor naturalista, estamos en completo desacuerdo, porque yo no encuentro una manera de distinguir demostrativamente lo justo de lo injusto, y mucho menos lo muy injusto de lo no tan injusto, y por lo tanto no encuentro manera de acordar con la propuesta suya en este nivel de reconocimiento del derecho, reconocimiento de la ley válida. De modo que en este punto estamos en desacuerdo. Es más, en este punto yo querría recordar a modo de ilustración una anécdota de Kelsen. Kelsen, que
tenía la mala suerte de vivir en Europa Central y en especial en Alemania, siendo judío, encontró que lo más salubre de su punto de vista era escaparse lo más rápido que podía de Alemania y de Europa en general. Cosa que hizo y fue a parar a Estados Unidos. En Estados Unidos, un profesor de filosofía del derecho norteamericano le organizó un simposio para dialogar con Kelsen y en público le formuló la siguiente pregunta. Profesor Kelsen, yo tengo entendido que usted se escapó de Alemania para escapar de las leyes antisemitas. ¿Es verdad? Sí, claro que es verdad. Yo soy judío y las leyes antisemitas me amenazaban con la cámara de gas, de modo que me escapé. Bien. Entonces queremos que usted nos cuente, profesor Kelsen, esas leyes antisemitas de las cuales usted se escapó, ¿son derecho válido alemán? Y Kelsen dijo, por supuesto que sí. En Alemania, lamentablemente, no hay otro derecho válido más que el derecho de Hitler. Y las leyes antisemitas son derecho válido alemán. Lo que pasa es que yo no soy estúpido y me escapé. Es decir, esta respuesta de Kelsen muestra con la claridad de una ilustración una particularidad que muchas veces no se toma en cuenta en el debate entre naturalismo y positivismo. Es decir, los naturalistas muchas veces dicen que el positivista es capaz de acatar, alabar y obedecer cualquier norma disparatada que el gobierno proponga. Y no es verdad. El positivista es un ser humano como cualquier otro y cuando siente que la cosa no marcha, o bien desobedece, o bien trata de ocultarse, o bien pasa a la clandestinidad, o bien se exilia, o bien hace una revolución. Es decir, tanto el naturalista como el positivista sienten lo que les parece bien y lo que les parece mal, y están dispuestos muy a menudo a reaccionar contra lo que les parece mal. Lo que no hace el positivista es decir que aquello que le parece mal es inválido. Sí, sí, será válido, será derecho, será el derecho válido alemán, pero es un disparate. Escapémonos, peleemos contra él, tratemos de derrocar al gobierno, hagamos alguna cosa así, pero no digamos que no es el derecho, porque ¿desde qué punto de vista lo diríamos? Bien, sigo con el debate imaginario. Y un naturalista dice, bueno, tercer nivel, señor positivista. Ya entendí que en el primer nivel estamos de acuerdo, en el segundo estamos en desacuerdo, vamos a ver el tercero. Las leyes válidas, cualesquiera que sean, son aplicadas por los ciudadanos y en caso necesario por los jueces. Y cuando un juez aplica una ley, tiene que leerla. Y para leerla tiene que interpretarla, porque leer es interpretar. Y a veces interpretar de modo mucho más barrocos que la simple lectura, por cierto. Y cuando el juez interpreta la ley para aplicarla, no solamente la lee y dice, a ver qué quiere decir esto en castellano. Además dice, no, pero vamos a ver cómo funciona esto con los principios, cómo funciona esto con los derechos y garantías asegurados por la Constitución. Hace una cantidad de razonamientos que tienen un componente valorativo, es decir, moral. De modo que, ¿no le parece a usted, señor positivista, que en este tercer nivel de la interpretación el derecho y la moral están estrechamente relacionados? El positivista dice, sí, en este punto también reconozco que usted tiene razón. En el momento de la interpretación, el derecho y la moral están estrechamente relacionados.
Ah, entonces estamos totalmente de acuerdo en la primera y la tercera. Bueno, no tanto. En la primera sí. En la tercera a medias. Porque mire, yo estoy de acuerdo con usted en que el razonamiento interpretativo del juez es un razonamiento parcialmente moral. Pero mantengo una diferencia con usted. Porque usted sostiene que el juez aplica, o al menos tiene que aplicar, la moral objetiva que existe. Y como yo no tengo ninguna confianza en tal moral objetiva, lo que digo es que el juez hace lo que puede. Dentro de lo que puede, hace lo que quiere. Es decir, es cierto que el juez aplica un razonamiento moral al interpretar, pero ¿un razonamiento de qué moral? De la propia, de la que a él le parece. Y por esto los positivistas suelen sostener que en el punto de la interpretación hay una delegación explícita y muchas veces implícita del legislador en el juez. Porque le dice al juez, mire, esta es la ley, pero usted tómese algunas libertades. No muchas, por favor, pero algunas puede tomarse. Y el juez pregunta, ¿cuántas libertades? Bueno, usted sabrá. Conclusión, nadie sabe qué libertades se va a tomar y cada vez se toma más libertades. Pero esto es tema para conversar dentro de un momentito. Esto es el tema que me interesa destacar del debate entre positivismo y naturalismo. Y dije que había un naturalismo extremo, que yo no conozco a nadie que lo sostenga, y un naturalismo moderado, que es el que generalmente se sostiene. Pero este naturalismo moderado tiene varias cepas, como el COVID, ¿no? Es decir, hay un naturalismo tradicional. El naturalismo tradicional, por lo menos el que conocemos en nuestros países latinoamericanos, solía tener un trasfondo religioso. Es decir, era muy católico, digamos. Y al mismo tiempo venía toda una tradición de origen monárquico que hacía de este naturalismo un naturalismo intolerante y muy conservador y autoritario. Y contra esto hubo toda una gran reacción, sobre todo a lo largo del siglo XX. De modo que ahora son pocos los que son capaces de sostener públicamente una posición y un naturalista autoritaria. Aunque hay quien lo hace, pero pocos filósofos se atreven a hacerlo. Lo que hacen es sostener una posición mucho más simpática, que consiste en hablar de los grandes principios de la democracia y de los derechos humanos. Es decir, el discurso es inmensamente más simpático que el anterior y dice muchas cosas que a mí también me gustan mucho, que yo también estoy dispuesto a sostener. Pero esto de lo que sostengan es de acuerdo o desacuerdo político. Hablemos un poquito de epistemología y vamos a encontrar que estamos viviendo una época llena de naturalismo, pero de un nuevo naturalismo, de un naturalismo muy simpático, lleno de democracia, de derechos humanos y de grandes principios políticos y morales, con los que muchos coincidimos. Pero claro, yo decía, ¿cómo? Desde el punto de vista epistemológico, ¿cuál es el método que nos permite distinguir cuáles son los principios? ¿Cuál es el método que nos permite distinguir cuáles son los derechos humanos? ¿Cuál es el método que nos permite valorar
hasta dónde llega la aplicación de cada derecho humano, sobre todo cuando entra en contradicción con algún otro derecho humano o con algún otro principio. Y encuentro, por lo menos desde mi punto de vista, y de esto hablamos la vez pasada, encuentro que no hay ningún método digno de ese nombre, ningún método confiable que nos permita contestar estas preguntas tan importantes. De modo que, desde mi punto de vista, diría algo muy antipático. El naturalismo tradicional ultracatólico, monárquico y fascistoide, y el nuevo naturalismo democrático de derechos humanos y principios muy simpáticos, son todos igualmente naturalistas y todos participan del mismo defecto, gravísimo, a saber que le falta un método en el cual puedan fundar su teoría. Pero, ¿a qué se debe que tanta gente sea adherente al naturalismo bueno en nuestros días? Y que es bueno. Y a la gente le gusta. ¿A quién no le gusta la democracia, los derechos humanos y la justicia y la libertad? A todo el mundo. Y a mí también. Entonces dicen, si la teoría dice esto, aquí es donde nos englobamos. Pero no se dan cuenta de que por la misma plata, digamos, podrían haber sido nazis o franquistas. Epistemológicamente hablando, no veo diferencia alguna entre un fascista y un partidario de los derechos humanos. Políticamente sí, claro que sí. Soy partidario del segundo y no del primero. Pero que estamos hablando de teoría, no de política. Y en teoría tenemos este problema. Esto es diría, una primera aproximación, un primer paso en cuanto al debate entre los sistemas teóricos jurídicos. Tenemos que tratar otros y luego hacer alguna síntesis entre todos. Pero antes de seguir, como las cosas que acabo de decir son muy polémicas y en cierto sentido muy desagradables, me gustaría escuchar opiniones de ustedes, a ver qué les parece, qué tienen que decir, qué objeciones se les ocurren, qué argumentos a favor o en contra de lo que venimos diciendo. Ana Lucía Blanco Villalobos, adelante. Gracias. Para plantear mi comentario, don Ricardo, antes me gustaría hacerle una consulta. Sí. ¿Hay posibilidad de sostener el naturalismo sin comprometerse con afirmaciones ontológicas, digamos, sobre la existencia de una moral objetiva y sin afirmaciones epistemológicas sobre nuestra posibilidad de conocimiento sobre esa realidad moral objetiva? Esa es la pregunta y dependiendo de su respuesta, aprovecho para montar el comentario. Respuesta. A mí me parece que no. Pero si usted tuviera una opinión distinta, me encantaría oírla y me gustaría mucho que me convenciera. No, lamento decirle que mi posición es descaradamente y es positivista, precisamente por lo siguiente. Yo pienso lo mismo que usted. Yo pienso que no encuentro forma hasta el momento de salvar el naturalismo sin estos dos compromisos, un compromiso ontológico y un compromiso epistemológico de esa naturaleza. Sin embargo, aquí viene lo que pienso inmediatamente después de eso es lo siguiente. Una tesis que requiera, para ser sostenida, comprometerse con afirmaciones tan fuertes y tan dudosas como la existencia de una realidad moral y la posibilidad de conocimiento sobre esa realidad moral, me parece metateóricamente
muy, muy débil. Porque, ¿qué pasa en la ciencia? Podrán decir algunos, bueno, es que la ciencia también tiene presupuestos metafísicos sobre la existencia de una realidad exterior y sobre la posibilidad de conocimiento de esa realidad. Sí, pero en ciencia tenemos argumentos justificativos muy, muy fuertes para cimentar por qué asumimos esos presupuestos. Cosa que yo sinceramente veo en el campo moral, le pondría signo de pregunta por lo menos. Y por ahí andan mis reflexiones. Le agradezco. Efectivamente, la ciencia tiene fundamentos metafísicos, por así llamarlos. Yo no le quiero llamar metafísicos, les llamo decisiones metodológicas, pero sí, algo así, porque tiene que partir de suponer que existe una realidad, de una definición de verdad, de una definición de conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la confianza en los métodos, según qué métodos, y nada de esto está puesto ahí para que lo veamos. Son decisiones que tenemos que tomar. Y la ciencia se funda en estas decisiones. Sin embargo, hay presupuestos y presupuestos. El presupuesto de que hay una realidad externa, cosa indemostrable, por cierto, pero el presupuesto de que la hay, funciona maravillosamente bien en la práctica. En cambio, el presupuesto de que hay una realidad externa valorativa funciona maravillosamente mal en la práctica. Por eso yo me atrevo a decir, dentro de mi, entre comillas, metafísica, yo admito una realidad única, admito una verdad objetiva, admito todo esto, lo admito yo, ¿no? En el fondo es subjetivo, pero admito una realidad objetiva, una verdad objetiva, un conocimiento posible, métodos que funcionan, pero no admito una realidad moral, porque para admitirla yo necesitaría tener un método que me permitiera aprender esa realidad moral, un método que funcionara, que no consistiera simplemente en lo que a mí me parece, porque lo que a mí me parece me lo inyectaron mis padres, mis maestros, los autores que leí y la vida individual que he llevado hasta ahora, y todo eso hizo un cóctel en mi cabeza que se convirtió en mi conciencia. Pero esto no es confiable para la realidad. Si yo quisiera saber cuántos kilómetros de longitud tiene la muralla china, no se lo consultaría a mi conciencia, lo consultaría con Wikipedia, por lo menos. Esa es la respuesta al tema. Por eso yo creo que yo no tengo más remedio que ser positivista, no porque me guste, porque me encantaría que hubiera un naturalismo que funcionara, pero no tengo más remedio porque el naturalismo es ficticio desde el punto de vista metodológico. ¿Alguna otra observación o pregunta? Veo ahí al profesor Walter Antillón Montealegre. Bueno, lo veo con la mano levantada, en realidad no lo veo, pero adelante, don Walter. Ahí lo veo, ahí lo estoy viendo. Muy bien, muy bien. Sí, perdone, es que tengo problemas con el video, pero puedo hablar, de manera que voy a decir algunas cosas. Yo soy positivista, por lo menos siento que soy positivista, y sin embargo creo en los derechos humanos. No creo que sea contradictorio. Pienso que los derechos humanos son derecho positivo. Los derechos humanos encarnados en la Constitución son derecho positivo. Los derechos humanos encarnados en el sistema jurídico internacional, en los tratados, son derechos positivizados, o sea, son derechos vigentes en los ordenamientos estatales. De manera que yo no creo que sea excluyente los derechos humanos respecto del positivismo. Por lo menos, yo me siento muy positivista
Y sin embargo pienso que los derechos humanos son derecho positivo. Sí. Esa es, digamos, en línea general, mi tesis, ¿verdad? Profesor, en este punto debo decir que estoy completamente de acuerdo con usted. Es cierto, los derechos humanos son derechos positivos. Si están en las leyes, están en las constituciones, ¿cómo no van a ser derechos positivos? Pero esta observación suya tan certera viene muy bien porque abre el camino para otra distinción que faltaba. Dentro del positivismo se habla de positivismo incluyente y positivismo excluyente. Los positivistas excluyentes, que son los más tradicionales, dicen que el derecho y la moral no tienen absolutamente nada que ver. Que ojalá el derecho sea moral, pero esto es una pretensión política. Pero que una cosa es la moral, y otra cosa, si es que existe, y otra cosa es el derecho, que seguramente existe, y que no tienen más puntos de contacto que contingentes, en la medida en que el derecho resulte justo. Pero los positivistas incluyentes dicen lo mismo que señalaba usted. Sí, un momentito, pero miren que el derecho positivo remite muy a menudo a la moral. Por ejemplo, cuando plantea los derechos humanos, no digo las garantías, las viejas garantías constitucionales que eran muy precisas, pero habla de los derechos humanos. Los derechos humanos son, como diría Alexi, mandatos de optimización. No dicen qué es lo que hay que hacer, dicen qué es lo que hay que conseguir, qué es lo que hay que preservar. Y esto es derecho. De modo que por disposición del derecho positivo, la moral integra el derecho. Y creo que los positivistas incluyentes que dicen esto tienen mucha razón. Pero esto no resuelve el problema. Porque lo que hace el positivismo incluyente por voluntad de los constituyentes y de los legisladores positivos es importar al positivismo todos los problemas del justnaturalismo. Es decir, no es que no tengan razón, no es que no sea derecho esto, claro que son derechos. Pero al introducir esto dentro de del sistema jurídico positivo, el efecto que se logra es introducir una enorme dosis de incertidumbre en el propio derecho positivo. Y aquí hay algo que me gustaría destacar, que no todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? Pero el derecho, como cualquier otra norma, sirve para dos cosas: para prohibir y para obligar. Cuando una norma permite, esto quiere decir que está derogando alguna obligación anterior. Pero si no hay una obligación anterior, permitir, ¿qué quiere decir? A lo mejor prometer que no se va a prohibir, impedir que una autoridad inferior prohíba, pero no tendría sentido un sistema normativo, un sistema jurídico que estuviera compuesto pura y exclusivamente de normas permisivas. Las normas permisivas tienen un papel secundario respecto de aquellas que valen, que son las que obligan y prohíben. El derecho, digamos, el derecho del siglo XIX, fundado con que tenían la mente puesta en el Código Napoleón, trataba de hacer eso. No voy a decir que lo hiciera bien ni mal, porque esto es un tema político de juicio moral. Pero los códigos trataban de explicar qué es lo que había que hacer. Hagan esto porque si no, palo. No hagan aquello porque si lo hacen, palo. Entonces, la cosa estaba clara. Ahora no dicen eso.
Ahora dicen, bueno, hay que preservar, hay que respetar la vida humana. Respetar la vida humana. Con aborto, sin aborto, con pena de muerte, sin pena de muerte. Esto no lo dicen. Usted interprete. Y hay que evitar la discriminación. Esto quiere decir que en la escuela secundaria, el profesor tiene que aprobar a todos los alumnos con la misma nota. No, que sabe, el que no sabe. Entonces, ¿de qué discriminaciones me está hablando usted? Bueno, usted vea cuáles son las discriminaciones que están mal. Hay otras que están bien. Pero no le llamemos discriminaciones, entonces de esa manera queda, no, escúcheme, le llamemos como le llamemos, la discriminación es distinción entre una situación y otra situación. Dígame usted cuáles son las que tengo que admitir y cuáles las que no tengo que admitir. Bueno, mire, una discriminación por género es inadmisible. Muy bien. Esto quiere decir, pregunto, ¿no?, que yo puedo ir al Teatro Colón de Buenos Aires, teatro de ballet y lírico, y decir que quiero ser bailarina del Teatro Colón. Pero decir, no, mire, usted varón no puede ser bailarina. Y bailarín tampoco, porque es viejo. Me está discriminando por tercera edad. Y mucho menos bailar el Lago de los Cisnes, porque es petizo y gordo. Me está discriminando por talle. Todo esto está prohibido por la ley, señor. ¿Se dan ustedes cuenta del lío que se arma con los derechos humanos y con los principios? No porque sean malos, son excelentes. Yo los aplaudo con las cuatro patas. Pero la introducción de todo esto en el sistema jurídico positivo lo que hace es disolver el sistema jurídico positivo, no porque no tengan razón los positivistas incluyentes, que la tienen, sino porque el efecto es este. Es decir, cada vez menos el derecho dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Miren, en la Argentina, hace pocos años, se dictó un nuevo Código Civil y Comercial, de acuerdo con las nuevas ideologías. Y yo me agarro la cabeza, porque en los 3 primeros artículos del título preliminar dice que ante todo hay que tomar en cuenta los principios generales y los derechos humanos. Y los pactos de derechos humanos, San José de Costa Rica y todo esto. Y después viene todo el código. Y yo me pregunto, después de leer esos 3 primeros artículos, ¿para qué seguir leyendo el código? Si todo el resto del código está supeditado a los principios de los derechos humanos, interpretemos los principios de los derechos humanos y después el resto del código me importa. Es decir, esto es lo que está sucediendo con el derecho, con el fenómeno jurídico en general en el mundo entero. Por lo menos en Occidente. En Oriente no me atrevería a decir porque no lo sé. Y esta es la extraña situación del positivismo incluyente, que tiene toda la razón del mundo, pero yo, desde el punto de vista ideológico, me quedo con el excluyente. No porque tenga más razón, no, tiene más razón el otro. Pero desde el punto de vista del manejo del derecho, lo ideal sería que las leyes nos dijeran qué hacer y qué omitir, y nos dijeran cuáles son las sanciones para cualquier acción o omisión indebida, en lugar de decirnos, de darnos pautas políticas. Porque si al juez le dan pautas políticas desde la legislación, transforman al juez en un político. ¿Y qué tiene de malo que el juez sea un político? Lo que tiene de malo es su número. La autoridad política es una sola. Son los poderes del Estado. El Parlamento puede tener muchos diputados, pero es uno solo. Habla con una sola voz. Pero los jueces son centenares, miles. Y cada uno habla con su propia voz. De modo que
Con el legislador tenemos una ley que puede ser buena o mala, justa o injusta. Con los jueces tenemos 5.000 leyes. O podemos llegar a tener 5.000 leyes. Y esto no me parece a mí que sea un buen funcionamiento del derecho positivo y tampoco un buen ideal para la teoría del derecho. Por eso mi ideal de teoría del derecho es el positivismo excluyente, no porque sea el correcto, no, sino porque me parece que es el que llevaría a un derecho más manejable. Pero claro, no son el positivismo y el naturalismo las únicas teorías que andan por ahí. Hay otras. Una muy importante es el realismo. Y los realistas se distinguen de los otros dos, en que los realistas dicen, miren, el derecho no es un sistema de normas, ni de justicia, ni de positiva. El derecho es ante todo hecho. El derecho es conducta. ¿Cómo conducta? Claro, mire, usted mire cómo funciona la sociedad. La gente se comporta de cierta manera y hay reacciones frente al comportamiento de las personas. A veces una persona mata a alguien y va presa. Esto hay que tomarlo en cuenta. Claro, no si una persona mata a uno y va preso uno, sino si esto ocurre con regularidad. Entonces vale la pena tomarlo en cuenta. Entonces podemos examinar la sociedad con el mismo espíritu de un científico natural, como quien mira la vida de las hormigas. Y entonces vemos qué es lo que pasa entre la gente y de ahí podemos inducir, no deducir, sino inducir las reglas jurídicas de esa sociedad, viendo cómo se comporta la gente. Y esta teoría tiene una gran ventaja, y es que, a diferencia de las otras, no tiene dificultades metodológicas. Se observa y se hace lo mismo que hacen las ciencias. ¿Y qué inconveniente tiene? Y que la teoría realista termina pareciéndose demasiado a la sociología. Y la sociología no tiene nada de malo, es una excelente ciencia, pero no es lo que los abogados queremos. Si a un abogado le cuentan cómo son las cosas en la sociedad, el abogado lo va a agradecer porque esa información le viene muy bien. Pero no se queda con eso. El abogado no quiere saber cómo son las cosas, quiere cambiar las cosas. Quiere hacer que las cosas sean de otro modo que le parece justo, del modo que beneficia a su cliente, lo que fuere. Y para esto necesita argumentar. Y la sociología no permite argumentar, como la química, la física, la astronomía, no permiten a los científicos argumentar nada, porque no tienen nada que querer, solo tienen que estudiar cómo son las cosas. Si el derecho solo estudiara cómo son las cosas, ¿cómo podríamos defender a un cliente? ¿Cómo podríamos sostener que una ley es inconstitucional? ¿Cómo podríamos hacer las cosas que hacemos todos los días? Es decir, lo que necesitamos es una pirámide jerárquica, la famosa pirámide kelseniana, que la usa todo el mundo y los anti-kelsenianos también, porque no dejan nunca de hablar de las jerarquías normativas y de que esto es contrario a la Constitución y que la Constitución hay que interpretarla de acuerdo con los tratados y pactos de derechos humanos. Es decir, todo esto es usar la pirámide. Y la pirámide no está en la naturaleza. La pirámide no se advierte viendo cómo se comporta la gente. La pirámide es un constructo que hay que construir, estudiar y convertir en una especie de ideología. Y esta ideología es la que nos permite manejar el derecho, bien que mal,
no es que lo manejemos muy bien, pero como lo manejamos gracias a esto. Y este es el problema del realismo. Ahora, también están los trialistas. Yo no sé si en Costa Rica hay trialistas, pero en la Argentina, sobre todo en la ciudad de Rosario, está lleno. Los trialistas sostienen que el derecho es un fenómeno tridimensional, que tiene una dimensión de hechos, que llaman dimensión sociológica, una dimensión normativa, que llaman normológica, y una dimensión valorativa, que llaman diquelógica. Y entonces estas tres dimensiones conforman el fenómeno jurídico, y cualquier afirmación que hagamos en materia jurídica debería ser formulada desde estos tres puntos de vista. Bueno, este trialismo tiene también sus problemas, porque tiene el problema del naturalismo, la dimensión diquelógica, todos los problemas del naturalismo, la dimensión normológica, todos los problemas del positivismo, que los tiene, y la dimensión sociológica no tiene ningún problema porque es sociología. Pero ¿cómo articular estas tres maneras de ver el derecho en una unidad? Es algo que es muy difícil de entender. Después, hay otra teoría muy extendida, en la Argentina, por cierto, en Brasil mucho más todavía, no sé, en Costa Rica, que es la teoría crítica. La teoría crítica, que algún crítico dijo que no era teoría, pero no importa, la teoría crítica es una actitud frente al derecho que tiene su origen histórico en el marxismo, pero luego fue evolucionando porque el marxismo ya perdió importancia. Ahora podríamos llamarla postmarxista o algo por el estilo, pero tiene ciertos puntos de contacto siempre con el antiguo marxismo. Y lo que dicen los críticos es, miren, a todos nosotros nos están engañando con el cuento del derecho. El derecho es una historieta que nos cuentan, llena de ficciones y llena de trampas. Y nos hacen afirmaciones jurídicas en las cuales tratan de hacer que nosotros nos convenzamos de que la situación existente es de algún modo natural, de algún modo es la que hay, es la que no podría haber otra distinta, o solo pequeñas modificaciones serían posibles, porque de esa manera nos encierran la cabeza en una caja llena de, como decía, ficciones, trampas, teorías, normas jurídicas de origen romano, etc. Y no, dicen ellos. El derecho es una práctica social específica, muy compleja, que en definitiva no es otra cosa que el ejercicio del poder. Punto con el que los positivistas estarían de acuerdo, el ejercicio del poder. Es el ejercicio del poder, pero lo dicen con cierto retintín de desaprobación hacia el poder. El ejercicio del poder siempre es un mal ejercicio de un mal poder. Entonces lo que hay que hacer es rebelarse contra el derecho, rebelarse contra el poder y poner de resalto las trampas y ficciones de las que nos hacen víctimas. La teoría crítica tiene su ventaja, una gran ventaja, porque este poder de deconstrucción de las trampas del lenguaje jurídico es utilísima, porque son muy incisivos en esto. Y creo que vale la pena seguir a la teoría crítica en esta tarea destructiva o deconstructiva
de aquello que puede deconstruirse. Bueno, ¿y cuál es la desventaja entonces? Desde mi punto de vista, la desventaja es que los críticos son muy hábiles para destruir las teorías que les vienen mal, con muy buenas razones, por cierto, pero no para construir nada en su lugar. Es decir, no construyen una nueva teoría del derecho que funde un derecho, aunque sea un derecho nuevo. No, ellos están criticando el derecho que hay y sus estructuras porque de algún modo sienten que el derecho es el arma del enemigo. Entonces hay que tratar de destruir las armas del enemigo. Claro, no siempre toman en cuenta que ellos pueden llegar a verse en el mismo lugar donde ahora está el enemigo. Y si los críticos acceden al gobierno, van a necesitar un derecho. Y si el derecho está deconstruido, me gustaría saber cómo van a gobernar. Bueno, la historia lo dice. Los rusos, en Rusia los comunistas llegaron al poder y lo que hicieron fue un derecho estrictísimo, tan deconstruible como el burgués, claro, con un contenido totalmente distinto. Pero entonces, si el problema está en los contenidos, no estamos hablando de teoría del derecho, estamos hablando de teoría política. Este es el defecto que yo veo en la teoría crítica. Otra teoría más, y la última que se me ocurre, yo le llamaría la teoría economicista, que es lo que estudian muchos teóricos con el nombre de Law and Economics. Y esta teoría economicista, que se funda sobre todo en los trabajos de Posner, que es un juez norteamericano que ha escrito cosas interesantísimas, me parece a mí que es la contracara o el negativo de la teoría crítica. Porque, ¿qué es lo que hace? Dice, miren, ustedes no menosprecian la economía. La economía tiene sus leyes. Y si ustedes aplicaran a su razonamiento jurídico las leyes de la economía, tal vez encontrarían algunas cosas entretenidas y útiles. Por ejemplo, aplicar al derecho, sobre todo al derecho penal, la teoría de juegos o cosas por el estilo. Y cuando uno lo mira de cerca, dice, caramba, tienen razón los economicistas. Hay muchas cosas útiles que pueden aprenderse de la economía. Bueno, los economicistas no intentan fundar una teoría del derecho. Lo único que dicen es, mire, tengan en cuenta esto. Son más modestos. Ahora, cuando ellos tienen en sus manos el derecho y lo que hacen es una economía neoliberal, y sabemos de Fondo Monetario Internacional y esas cosas, y esto es lo que sucede. Que a lo mejor está bien, a lo mejor está mal, pero no inventan ninguna teoría nueva. Del mismo modo que los críticos tampoco inventan una teoría nueva. El asunto es que yo les he pasado revista frente a ustedes al naturalismo extremo y moderado, al positivismo incluyente y excluyente, al realismo, al trialismo, a la teoría crítica, a la teoría economicista, y no hablé de ninguna más porque no conozco ninguna más. Pero ustedes habrán visto que todas estas relaciones que yo les hice sobre todas estas teorías, incluso la que más me gusta a mí, son todas críticas. Si ninguna viene bien, ninguna funciona bien, ninguna es la gran maravilla de la teoría del derecho. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no tenemos todavía, después de tantos siglos de hablar del derecho y de la ley, etcétera,
¿Por qué todavía no tenemos una teoría del derecho que funcione realmente bien? Y a mí se me ocurre, y estas no son teorías de las que venga a hablarles, sino ideas personales que comparto con ustedes por si les vienen bien. Me parece que el derecho, el razonamiento jurídico, el pensamiento jurídico, está muy retrasado. No está retrasado por sus contenidos, no. Está retrasado en su metodología, está retrasado en su estructura. Es decir, los contenidos del derecho cambian vertiginosamente y desde la antigüedad hasta aquí han cambiado de un modo brutal. Pero, ¿qué ha cambiado en la estructura del funcionamiento y del pensamiento jurídicos desde Justiniano para acá? Desde el siglo VII al siglo XXI. A mi modo de ver, nada cambió. El derecho sigue teniendo la misma estructura, o otras normas, claro, pero la misma estructura. Hay alguien que dicta leyes. El emperador, el parlamento, el dictador, lo que sea. Hay algunas personas delegadas del poderoso que se ocupan de resolver las controversias, que son los jueces, con el nombre que les pongamos, y que tienen que estudiar las leyes, interpretarlas y aplicarlas, ahora como en la época de Justiniano. Y además hay unos individuos que se pasean por el foro ofreciendo sus servicios a los ciudadanos para convencer a los jueces de que tienen razón en un pleito, que son los abogados, que ya existían. Y además están los juristas que escriben tratados acerca de las leyes y acerca de lo que hacen los abogados y acerca de lo que hacen los jueces, y de paso me echan sus propias opiniones al respecto, y hacen lo que hacían los glosadores y los posglosadores en la Edad Moderna, es decir, describen el derecho, enseñan en las universidades y tratan de un poquito de influir también en los legisladores y en los jueces. Y cada uno de ellos trata de ejercer su pequeña cuotita de poder. Lo que en este punto les da mucha razón a los críticos, por cierto. Pero, caramba, ¿recuerdan ustedes la Revolución Copernicana? La Revolución Copernicana no consistió en cambiar el sistema geocéntrico por el sistema heliocéntrico. Eso era lo de menos. La gran revolución de Galileo consistió en mirar por el telescopio en lugar de leer a Aristóteles. Es decir, en cambiar la fuente del conocimiento de la autoridad de los antiguos a la verificación empírica actual. Y aquí es donde explotaron la astronomía, la física, la química, la biología, la economía, la psicología, toda la sociología, la ciencia política. Es decir, todas las ciencias encontraron un método que les daba resultado, normalmente era la observación y el cálculo para las ciencias formales, y desarrollándolo fueron desarrollando el conocimiento humano de una manera explosiva. Y el derecho no. El derecho no. El derecho se quedó con los legisladores, los jueces, los abogados y los juristas, tratando de hacer justicia, de ganar juicio, de no perder juicios, de convencer a la gente, de sostener sus propias opiniones como válidas. Claro, pero esto es precientífico. Esto era el estado de la ciencia antes de Copérnico y Galileo. No convendría
hacer una pequeña revolución jurídica, una revolución copernicana en el derecho. Uno diría, no, mire, no se puede porque la revolución copernicana consistió en darle importancia a la observación empírica. ¿Y en el derecho qué observación empírica vamos a tener? Ya tenemos el realismo y no nos funciona, mejor dicho, funciona muy bien, pero no para lo que queremos. Así que, ¿qué podemos hacer? No, claro. Yo no digo que hagamos del derecho la ciencia empírica, pero podríamos hacer algunas de las cosas que han hecho las otras ciencias para clarificar y desmitificar nuestro objeto. Para empezar, hablábamos en la reunión anterior, para empezar, del lenguaje. ¿Se acuerdan del tema del lenguaje? ¿No convendría, pregunto, revisar y depurar nuestro lenguaje jurídico, que está repleto de palabras llenas de contenido emotivo, que tienden a convencernos de cosas que no nos dicen? Del mismo modo que cuando nos dicen que una decisión es arbitraria, están queriendo decir que está mal. Entonces, cuando queremos decir que está bien, decimos que es discrecional, porque la discreción no es lo mismo que arbitrario. Vamos, por favor, es exactamente la misma cosa. Quiere decir que el que decide de acuerdo con su propio criterio, con independencia de otros. Si nos gusta, le llamamos discreción. Si no nos gusta, le llamamos arbitrariedad. Bueno, como esto, hablamos de libertad, de opresión, de discriminación, de igualdad, de merecimiento, de un montón de palabras de justicia, un montón de palabras llenas de aire, que están ahí para que cada uno de nosotros las aplique como se le dé la gana a lo que le conviene. No, mire, esto no es científico. Lo científico sería tener palabras que tuvieran significados definidos, no necesariamente precisos. No es que haya que lograr una precisión matemática, pero por lo menos que no estén sujetos a una vaguedad dependiente del parecer de cada uno. Es decir, uno podría encontrar palabras, por ejemplo, la palabra blanco. Las cosas que son blancas. Y hay cosas que son más blancas, que son menos blancas, que son blanco medio gris, un blanco tiza. Hay distintas clases de blanco. La palabra blanco es vaga. Pero no depende de que yo diga, a mí me gusta el amarillo y por lo tanto lo voy a llamar blanco. Esto no pasa. Es decir, ¿por qué no reducimos nuestro idioma jurídico a la razonabilidad del idioma de todos los días, no al de las matemáticas? Al idioma común, al idioma no valorativo común. ¿Y por qué no abandonamos las supersticiones? El derecho está lleno de supersticiones. Por ejemplo, una superstición gravísima que yo creo que viene haciendo mucho daño es una superstición antropocéntrica que sostiene que nuestra conciencia tiene alguna facultad maravillosa mediante la cual cada uno de nosotros puede distinguir el bien del mal y lo justo de lo injusto. Y esto, dicho en términos argentinos, es un reverendo macanazo. Porque la conciencia de cada uno contiene lo que contiene. Y la conciencia mía no contiene lo mismo que la de mi vecino. Entonces, ¿cómo podemos decir todos que nuestra conciencia nos dice la verdad? A menos que
diga que, no, que me dice mi verdad. Claro, si mi verdad es solo mía, no sirve para nada. Yo lo que quiero es que me diga la verdad. Y mi conciencia me dice la verdad, qué sé yo, me dice lo que me han inyectado ahí. Bueno, sin embargo, es extremadamente común entre los filósofos del derecho, incluso los actuales, entre ellos Alexis, sostener que las personas, sobre todo las personas razonables, esto es divertido, las personas razonables son capaces de distinguir lo bueno de lo malo mediante su conciencia. Y es falso. Pero a partir de esa falsedad se construye toda la teoría de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo injusto, de lo extremadamente injusto, etcétera, etcétera, con la que a los abogados nos llenan la cabeza en las facultades. Y a partir de ahí entendemos a pensar que hay conceptos jurídicos, montones de conceptos jurídicos, que son fácilmente discernibles mediante la conciencia. ¿Cuál es el interés superior del menor? ¿Cuál es la conducta propia del buen padre de familia? ¿Cuál es el abuso del derecho? ¿Cuál es la conducta discriminatoria? Todo eso depende de juicios valorativos que el derecho, el sistema jurídico, el lenguaje jurídico, nos tira por la cabeza a cada uno de nosotros. Recibimos el cabezazo y, claro, tomamos algún criterio. Y este criterio es el bueno. No solo no sabemos si es el bueno, sino que ni siquiera tenemos un método para saber qué quiere decir el bueno. Bueno, caramba, tendríamos que reaccionar de algún modo frente a esto. A mí se me había ocurrido algún curso de acción, algún método, no para resolver las cosas, no, pero por lo menos para convivir con ellas un poco mejor, ¿no? ¿Qué pasaría si les preguntáramos a los jueces de primera instancia, que son los que están directamente en contacto con los casos, ¿no? Díganme, señores jueces, ustedes tienen mucha costumbre de resolver cierto tipo de casos. Pongamos por caso desalojo, juicio de desalojo. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacemos? ¿Aplicamos la ley? Sí, ya sé, pero ¿cómo aplican la ley? Es decir, ustedes tienen un caso. El caso está lleno de pruebas. Y ustedes le preguntan a la prueba. Le hacen preguntas pertinentes, dirigidas por la ley. Por ejemplo, es un caso de desalojo. Ustedes le preguntan a la prueba, ¿hay un inmueble? Si la respuesta es no, bueno, ¿qué vamos a desalojar? No hay nada que desalojar si no hay inmueble. Basta, fuera. Ah, sí hay inmueble. Ah, bueno. ¿El inmueble está ocupado? No, no está ocupado. Entonces no hay nadie que desalojar, afuera. O sí está ocupado. Ah, bueno. ¿Y los que lo ocupan tienen un contrato de locación? No, no tienen. Ah, afuera, desalojo. Sí tienen. Ah, bueno, a ver, ¿es válido el contrato? ¿Es auténtico? Es decir, cada pregunta genera una respuesta. La respuesta remite a otra pregunta. Y la respuesta a la segunda pregunta remite a una tercera pregunta. Y así hasta que se completan todas las preguntas requeridas por la ley y el caso se decide. Bueno, ¿por qué no tratan ustedes, señores jueces, de hacer esto? Y preguntárselo no frente a un caso concreto, sino en abstracto. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver casos de desalojo, o de accidentes de trabajo, o de ejecución de pagarés, o lo que sea? ¿Cómo hacemos para resolverlo? ¿Qué le preguntamos a la prueba? Si queremos resolver un homicidio, ¿qué le preguntamos a la prueba? ¿Hay un muerto o no?
Si no hay un muerto, no pasa nada. Si hay un muerto, bueno, cómo murió, quién lo mató, etcétera, etcétera. ¿En qué circunstancias lo mató? ¿Qué edad tiene el que lo mató? Todas estas son preguntas que el juez penal le hace al caso. El caso se le responde y el juez penal dice, bueno, sobreseo o condeno o absuelvo, verá lo que hace. ¿Por qué no hacen ustedes un protocolo, un diagrama de flujo con estas preguntas y respuestas? Y este diagrama ustedes lo convienen entre ustedes y lo publican. No como una decisión judicial, porque no lo es, no hay caso, sino simplemente como una información, un artículo informativo. Este es el método que nosotros usamos para resolver esta clase de casos. Con solo que los jueces hicieran eso, habría, no sé, no voy a decir una revolución, pero un cimbronazo fuerte en el derecho. Porque habría una dosis mucho mayor de seguridad jurídica. Habría menos intentos arriesgados judiciales. Habría más arreglos y menos procesos. Los procesos serían más predecibles. Aumentaría la confianza y el respeto de los ciudadanos en la ley y en los jueces. Es decir, y además todo sería mucho más barato. Se ahorraría un montón de dinero. Todas son ventajas, me parece a mí. Menos dos. Una, que los abogados ganarían menos dinero. Esto es gravísimo. Y otra, que los jueces serían menos importantes. Y esto también es grave. Hasta tal punto que los jueces en bloque se niegan rotundamente a hacer todo esto que estoy proponiendo. Esto se lo digo a ustedes porque ya lo intenté. Es más, lo hicimos experimentalmente. Pero conseguir jueces que quisieran participar en una investigación así era dificilísimo. Nadie quería saber nada. Nadie quiere ceder ninguna partecita de su poder. Y el que cede el conocimiento de sus criterios íntimos está cediendo parte de su poder. De modo que esto es dificilísimo. Pero bueno, está bien. Si esto no funciona, a lo mejor alguna otra cosa puede funcionar. En todo caso, creo yo, y diría para terminar con esto, que tendríamos que ponernos de acuerdo entre nosotros y con nosotros mismos acerca de las bases de la teoría del derecho. Teoría del derecho hay muchas y podríamos inventar algunas nuevas. Pero la pregunta del millón es: ¿qué queremos hacer? ¿Para qué queremos la teoría del derecho? ¿La queremos para describir el derecho que hay? ¿La queremos para defender o atacar el derecho que hay? ¿Lo queremos para clarificar el derecho que hay con los cambios que pueda tener? ¿Para qué la queremos? Y me parece que lo normal a lo largo de la historia es que los abogados, juristas, jueces, etcétera, quieran una teoría del derecho para defender o atacar lo que hay. Si son conservadores, para defenderlo a toda costa. Si son revolucionarios, para atacarlo a toda costa. Si son más o menos, para defender a veces y atacar a veces. Pero claro, esto, como les decía, es precientífico. Esto era que la Tierra tenía que ser el centro del universo porque el hombre era el ser creado a imagen y semejanza de Dios y no podía estar fuera del centro del universo, y por lo tanto, bueno, este es el razonamiento precientífico.
Y los abogados tenemos este tipo de razonamiento. Es decir, sostenemos una posición teórica porque el resultado nos conviene. Y si el resultado no nos conviene, pues tomamos otra. Yo me imagino a un mismo abogado que frente a un mismo juez, pero en distintos procesos, adopta posiciones distintas sobre la interpretación, por ejemplo. En un caso dice, señor juez, mi cliente tiene razón, y esto es evidente a poco que se lea el artículo número tal del código cual. El artículo dice esto, se lo transcribo. Está clarísimo. Se lo digo en latín, señor juez. In claribus non fit interpretatio. Si usted quiere, le agrego el diccionario de la Real Academia, pero la cosa es así, no hay vuelta. En el otro juicio, el mismo abogado dice, señor juez, mi cliente tiene razón. Yo me doy cuenta de que el artículo tal del código cual no parece decir esto. Más bien parece decir otra cosa. Sin embargo, yo le recuerdo, señor juez, que la interpretación literal es ya una antigualla de la primera mitad del siglo XIX, que hoy en día las teorías de la interpretación en boga son dinámicas y tienen que ver no solo con la teleología de la norma, sino además con el tipo de solución que es preciso dar al problema actual en su situación actual, con lo cual la interpretación originalista que algunos pretenden sostener respecto de las constituciones ha quedado totalmente en desuso. De modo que yo le pido que usted interprete esta ley de esta siguiente manera, que le da la razón a mi cliente. El mismo abogado es capaz de decir las dos cosas contradictorias en dos juicios distintos frente a un mismo juez. Y claro, el abogado con esto está cumpliendo su función, porque el abogado tiene que defender a su cliente como sea. Esa es su función. Pero cuando esto mismo lo hacen los juristas, cuando esto mismo lo hacen los filósofos del derecho, la cosa se pone mucho más peliaguda. De modo que yo les sugiero que ustedes pasen revista a las distintas teorías del derecho, a sus ventajas y a sus desventajas. Piensen qué quieren hacer con ellas y de qué manera podrían ustedes modificar alguna de ellas para que cumpliera mejor la función a la que ustedes quieren destinarlo. Yo llegué hasta aquí en la monserga que quería darles, pero tenemos a propósito 10 minutos más y me gustaría que ustedes los usaran para preguntar lo que les viniera bien. Don Ricardo, el señor Sebastián Chavarría Lara me informa que quiere comentarle algo. Chavarría, por favor. Bueno, mucho gusto. Doctor Guibur, siempre es una alegría escucharle, muy grande. Yo tengo 3 preguntas, la verdad. No sé si las formulo todas de una vez o una por una. Vamos una por una, por favor, porque si no me voy a olvidar. Perfecto. Bueno, la primera es superficial, directamente, pero que me interesa igual conocer su parecer. Desde mi punto de vista, el cual no sé si usted comparte, su propuesta es autónoma con respecto al resto de teorías que usted, digamos, ha descrito, el trialismo, normativismo, realismo, ¿no? Sí. Y usted sabe que las teorías, pues, se las bautiza con un nombre. No encuentro que su propuesta tenga un nombre como tal. Por ratos me parece que se podría denominar el derecho como análisis de criterios, y por otro rato, en Saber Derecho encuentra que usted habla del derecho como sistema de criterios, ¿no? Me parece que ese es no sé si usted ha pensado en la cuestión, cuál de los dos nombres, digamos, podría estar más cercano, o simplemente usted niega cualquier tipo de autonomía teórica y simplemente pensarlo como un normativismo más. No, diría, esta idea no es, en sí misma no es una teoría. Para empezar,
Yo describiría el derecho como un conjunto de criterios y desearía que fuera un sistema de criterios. Ojalá sea un sistema de criterios. No siempre lo es porque muchas veces tiene contradicciones y cosas así. Pero por lo menos un conjunto de criterios lo más sistemático que se pueda. Para comprender este sistema de criterios, se me ocurre este procedimiento, que no es una teoría, es un simple procedimiento, que encaja perfectamente en el positivismo, encaja un poquito en el realismo y no contradice o no entra en conflicto con el positivismo incluyente. Porque cuando se le pregunta a los jueces cómo quieren hacer las cosas, estamos haciendo realismo, estamos permitiendo el positivismo incluyente y estamos tratando de describir la situación mediante los criterios que realmente están en la mente de los jueces. De modo que estamos haciendo una forma realismo. Y todo esto permitiría, me parece a mí, si diera resultado, disminuir, no eliminar, pero sí disminuir la distancia que hay entre el naturalismo y el positivismo, porque estaría mucho más debatido, mucho más libremente debatida la justicia o una injusticia que las personas atribuyeran a los criterios de decisión establecidos por los jueces de acuerdo con las leyes o de acuerdo con su interpretación de las leyes. Segunda pregunta. Entonces eso me lleva a la segunda pregunta. Si usted no considera que tiene su propuesta no representa un núcleo teórico en sí mismo, lo cual me parece un poco difícil, pues porque básicamente usted está diciendo que no se inscribe plenamente ni en el realismo, ni se inscribe plenamente en el normativismo, ni tampoco en otras. Estoy entendiendo entonces que es una mera, ¿qué le podríamos decir? Técnica, la llamaría tecnología o la llamaría una simple actitud con respecto al objeto jurídico. Mire, yo no pretendo tener una teoría propia. Lo que sí digo es que tengo algunas ideas que les he expuesto para clarificar y desmitificar algunas de las controversias entre distintas teorías jurídicas. Esta clarificación y desmitificación permiten combinar hasta cierto punto las teorías. Yo parto, desde el punto de vista filosófico, parto del realismo, es decir, yo diría del hiperrealismo, porque como solo considero confiables como métodos la observación empírica y el cálculo, nada que no provenga de alguna de esos métodos puede considerarse conocimiento jurídico. De modo que esto me obliga a una posición realista. Pero desde el realismo puedo observar que el fenómeno jurídico real se maneja en cierta conformidad con cierta ideología jurídica, que es positivista. Y entonces me parece útil estudiar el fenómeno jurídico desde el positivismo, no porque el positivismo sea la realidad, sino porque de hecho en la realidad el positivismo rige gran parte de las argumentaciones jurídicas. Y lo otro, lo de los protocolos, es nada más que un procedimiento que me parece que puede tener efectos muy grandes en la teoría jurídica y sobre todo en la práctica jurídica, pero no pretendo yo que sea una teoría autónoma, ni mucho menos. Y con respecto a los protocolos, considerando que usted se encuentra en Buenos Aires, donde, digamos, la teoría crítica tiene muchos seguidores, ¿verdad? Y tiene muchos adherentes. Uno de los aspectos que ellos critican, ¿verdad? Es, digamos, todo este actual escenario de tecnificación, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. El control de las subjetividades, ¿no? Yo me preguntaba si usted en ese ambiente en Buenos Aires, en diálogo con miembros de la escuela crítica, alguna vez
le plantearon a sus protocolos, por ejemplo, alguna crítica de esa índole, decir que es demasiado invasivo en cuanto a la subjetividad de los jueces y este tipo de cosas que se les escucha mucho. Y si las tuvo, pues conocer un poco cuál fue la experiencia, y si no las ha tenido, qué respuestas usted brindaría, por ejemplo, a ese tipo de, digamos, de posiciones. No, nunca he discutido con un crítico sobre este tipo de posición. Aunque sé que los críticos me tienen cierta simpatía porque piensan que soy un positivista con el que se puede conversar. Pero nunca he discutido con un crítico este tema. A mí me parece que a los críticos no les vendría bien. ¿Por qué me parece que no les vendría bien? Porque a los críticos les encanta la discrecionalidad judicial. Sencillamente porque no están de acuerdo con el contenido de las leyes. Entonces, en la medida en que haya mucha discrecionalidad judicial, tienen perspectiva de que algún juez se aparte del contenido de las leyes y haga lo que a ellos les parece justo en el caso. Y en la medida en que el procedimiento que estoy proponiendo, no digamos que limita a los jueces, pero porque no los obliga, pero sí que los limita ideológicamente, digamos, porque los obliga a decir qué es lo que van a hacer y después les resulta difícil contradecirse, esto les parecería a ellos demasiado limitativo de la discrecionalidad judicial y creo que no les gustaría. Pero esto es nada más que un parecer conjetural porque realmente nunca he discutido con los críticos sobre esto. Y bueno, me parece que hemos llegado al final porque son las 11 y si no termino pronto mi mujer me corta la cabeza. Así que les agradezco mucho la paciencia que me han tenido y bueno, nos veremos en otra ocasión porque en Costa Rica estoy todo el tiempo. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos en 15 días, recuerden.